Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Federico, maestro Zárate, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico Berrueto, bienvenido. Muy buenas noches. Siempre. Buenas noches. Maestro Alfonso Zárate, ¿cómo le va? Gracias por enlazarse, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues iniciamos con el tema de las expropiaciones, porque pues en muy pocas horas, entre el viernes y el lunes, el gobierno de la República decretó, en primer lugar, la toma de control, que dijeron temporal, de las instalaciones de Ferrosur, allá para asegurar unos tramos de vías férreas en Veracruz. Esto en el marco de pues el control de Grupo México de esta empresa Ferrosur, y después el día de ayer pues ordenó la expropiación de terrenos para el tren interoceánico. Pero mire, haciendo la investigación sobre esto, pues resulta que la administración del presidente López Obrador ha ejecutado más de 500 expropiaciones en lo que va del sexenio. Buena parte de ellas que tienen que ver con el Tren Maya, allá en la península de Yucatán, y otras pues destinadas al tren interoceánico o a este tramo que conecte el transístmico, como se llama, el Golfo de México con el Istmo de Tehuantepec. Por ejemplo, tan solo en lo que va del año en Oaxaca ha habido 14 expropiaciones para pues liberar el paso de vías férreas para este tren. Entonces, bueno, pues viene la reflexión si esto es, viene al lugar la reflexión de si esto es una tendencia. Están como apresurados porque se termina el sexenio y no logran concluir. ¿Y qué impacto pudiera tener esto en la inversión? Porque pues ya el Consejo Mexicano de Negocios hablaba de más de 30,000 millones de dólares del impacto a la inflación, si esto, a la inversión, si esto continuaba. Pero esta tarde, hace muy pocas horas, se dio a conocer, o por lo menos dos medios de información comentan esta tarde, que ya llegaron a un acuerdo Grupo México de Germán Larrea con el gobierno de la República para un paquete de indemnización por el monto de unos 7,000 millones de dólares por estos tramos de Ferrosur, los que tomaron control, estas que ve usted en pantalla, estas instalaciones, el pasado viernes. Esa es la primera información que tenemos. No ha habido confirmación ni por parte de Grupo México ni por parte del gobierno federal. Seguramente mañana tendremos noticias, pero bueno, todo parece indicar que esto de las expropiaciones ha sido una práctica contundente de esta administración para lograr construir estas grandes obras de infraestructura, Enrique. Primero una presión, 7,000 millones de pesos. De pesos, ¿no? De pesos, correcto. Dólares sería un montón. Mira, hay de expropiaciones a expropiaciones. Las expropiaciones no son algo inusual en las obras de infraestructura, no solamente en esta administración, en la administración de Peña, en la administración de Calderón, en la administración de Fox, se realizaron expropiaciones de tierras. Es algo relativamente usual cuando hay problemas para hacerse con los terrenos para obras de infraestructura. En el caso de las que tú referías, en efecto, tienen que ver con el Tren Maya, muchas en la península de Yucatán, tienen que ver con el transísmico, muchas en el Istmo de Tehuantepec, otras tuvieron que ver con Santa Lucía, también terrenos aledaños al aeropuerto, y la reciente que es para construir el tren urbano, el que va a conectar el aeropuerto Benito Juárez con el Felipe Ángeles. Y se habla también ya de un ramal del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca para tener, digamos, el tren en todo este tramo. Entonces, ese tipo de expropiaciones no son tan inusuales y no generan un impacto, digamos, anímico de desconfianza entre los inversionistas. Diferente el caso a la expropiación, o bien como se le denominó,
ocupación temporal de las vías que tenía concesionadas Ferrosur, filial de Grupo México, en zonas aledañas a Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz y en la zona cercana al puerto. ¿Por qué es relevante? Porque, insisto, la expropiación de terrenos es usual, pero en el caso de las vías se concesionan. Se concesionan a las empresas que cuando se privatizaron los ferrocarriles nacionales de México, participaron en la privatización de diferentes tramos y se les concesionó. Fundamentalmente fueron dos grandes grupos, el grupo Kansas City y el grupo México, en alianza en el caso de Ferromex, en la parte, centro-norte, con esta filial de la empresa de Germán Larrea, de Grupo México. No se había realizado expropiación alguna de vías, de tramos ferroviarios concesionados en el pasado. Pero no solamente fue la expropiación como tal lo que generó desconfianza, sino la forma. Claro, la presencia de Fuerzas Armadas, ¿no? No solo eso, el propio Grupo México en su comunicado del fin de semana, del domingo, dio a conocer que el día en el cual se publicó en el diario oficial el decreto de ocupación temporal y llegaron los marinos a tomar el control de las áreas, ese mismo día tenían agendadas reuniones de negociación entre la empresa y el gobierno. Entonces, imagínate, estás negociando las condiciones en las cuales le vas a dar acceso a Ferrocarriles del Istmo, esta empresa paraestatal o estatal, ahora ya no hay paraestatales, son empresas del Estado, controlada por la Marina, a que transite por tus vías, porque ya había habido el intento de construir una vía alterna, una segunda vía paralela, que fuera exclusiva. Y fracasaron en ese... No se llegó a negociación. Exacto. El gobierno quería el control de las vías que ya estaban construidas. No quería ni pagar el derecho de vía, exacto, ni tampoco hacer nuevas, que se hicieran nuevas vías. Lo de ocupación temporal creo que es un eufemismo para llamarle a la expropiación. Y si, como tú dices, porque no hay confirmación de las partes, en efecto se llegó a un acuerdo para que hubiese un pago del gobierno del orden de 7,000 millones de pesos, vamos a ver si esto corresponde, pues claramente es una expropiación. No está claro por qué concepto, porque no sé si sea por la propiedad del activo, es decir, de almacenes, las propias vías, sí por el derecho de paso, o sea, ¿qué es lo que ampara este pago? Sí, porque hay cosas que pertenecen a la concesión, ¿no? Es decir, sí, claro, porque es un bien del Estado concesionado a un particular. Pero hay otros que son propiedad del particular, probablemente trenes, vagones, máquinas, bodegas o tecnología para el paso de los trenes. A lo mejor eso es lo que debiera, pero ojalá y nos aclaren. Bueno, todavía hay una serie de cosas que no sabemos, que seguramente habrá información en breve, sobre todo si se confirma esto de que ya hay un acuerdo y que en lugar de los 9,500 millones que solicitaba la empresa o que pedía la empresa, quedaron en 7,000 millones de pesos, que esto sería un ahorro de más del 25%. Primero, es una obra muy importante, o sea, el que se haya proyectado esto por parte del gobierno federal definitivamente es un proyecto de relevancia que bien vale la pena, pues desde luego, concretar o desarrollar. Sin embargo, como ocurrió este evento, yo destacaría 3 temas. El primero es la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque hay un título de concesión y el título de concesión determina las obligaciones, los derechos, las responsabilidades, incluso es una relación entre iguales. Es decir, aquí el gobierno no es autoridad, sino más bien es una parte
frente a un particular que es la otra parte. Y se supone que frente a una necesidad superior que tenía el gobierno de tener acceso o control a estas vías, el gobierno estaba negociando y que en lugar de asumirse parte, de repente se vuelve autoridad, da un manazo en la mesa y con una actitud que por ahí ha sido calificada como gangsteril, es decir, envías a tus personas armadas e impones tu punto de vista por encima de lo que está en el título de concesión, que el título de concesión es una fórmula para dar certeza a los derechos y por encima del marco jurídico, pues. Y por encima, en consecuencia, del marco. Porque si no, pues tendrían que ir a tribunales y dirimir el tema, pero pues literalmente dio un manotazo, ¿no? Ahora, el segundo tema es los destinatarios son las Fuerzas Armadas. Es decir, quien va a operar este tramo o esta operación del negocio ferroviario va a ser la Marina. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el presidente está viendo en las Fuerzas Armadas, cuando los involucra en infraestructura, una fórmula para darle continuidad a sus proyectos de infraestructura. Y bueno, van creciendo las Fuerzas Armadas en responsabilidades ajenas a su cometido. Y a su función constitucional. Pero a ver, lo que estás diciendo aquí está tirando una línea de continuidad de proyecto de gobierno. Absolutamente. Es decir, quién sabe cuál sea el resultado de las elecciones, pero por lo pronto, Ejército y Marina, ahí te encargo que sigan con la 4T. ¿Así lo lees? Así es, y así está ocurriendo en otros proyectos de infraestructura. Y el tercer elemento es lo que señalaba, los efectos, las consecuencias, la secuela, lo que se ve a partir de esto. Y una señal de incertidumbre sobre un valor que es la seguridad jurídica, definitivamente pues, tiene un impacto atropellado en esto. Tiene un impacto en la inversión. Déjenme citar al Wall Street Journal, que en su editorial de ayer, criticando fuertemente esto, te daba un poco la razón, porque decía el Wall Street Journal, cuando al presidente no le sale algo, manda a las Fuerzas Armadas, como a que resuelvan o a que... Maestro Zárate, lo escuchamos, por favor. Bueno, a mí me parece interesante explorar dos líneas de interpretación. Los grandes proyectos de esta administración, lo sabemos, no surgieron de estudios sólidos, sino surgieron de la mente y de las intuiciones del presidente. Así fue como ordenó cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco y convertir la base aérea militar en el aeropuerto Felipe Ángeles o construir la refinería de Dos Bocas. Entonces, la primera interpretación tiene que ver con la urgencia por terminar en el tiempo ofrecido sus proyectos emblemáticos. El tiempo se agota y no parece haber forma de concluir si el gobierno está obligado a cumplir con todos los requisitos que le obliga la ley. De allí también los decretazos que le dan carácter de seguridad nacional a todos sus proyectos de infraestructura para que no enfrenten ningún obstáculo y para que no le salgan al presidente con eso de que la ley es la ley. Grupos ambientalistas, miembros de las comunidades indígenas han denunciado los daños que está provocando la construcción del tren y el argumento del presidente de que no se iba a afectar absolutamente nada, ni se iba a tumbar un solo árbol, lo sabemos bien, resultó mentiroso. Son muchos los testimonios de la depredación que ha acompañado la construcción y en un gesto voluntarista el presidente ha dicho que llueve, truene o relampaguee, el Tren Maya se inaugurará en diciembre y por lo que toca a la refinería Olmeca, su compromiso es que para el 1 de julio próximo, fecha en que conmemora su triunfo en las elecciones presidenciales, la refinería empezará a producir 170,000 barriles de petróleo crudo y el doble para el 15 de septiembre. Es decir, de nuevo, las fechas no tienen que ver con la programación que hagan ingenieros petroleros, sino con su capricho de ajustarla a sus propios festejos. Entonces,
Esta urgencia, creo yo, contribuye a explicar la ocupación temporal de esos tramos. Pero hay una segunda interpretación que me parece interesante, y esto tiene que ver con la proximidad de la terminación de su mandato. En los estudios que realizó Elizabeth Kubler-Ross, quizá la tanatóloga más importante, sobre la manera en que los seres humanos enfrentamos la inminencia de nuestra propia muerte, según Kubler-Ross, transitamos por 5 momentos. El primero, obviamente, es la negación, es decir, no aceptar un diagnóstico que nos condena a muerte. El segundo es la ira, el repudio ante esta fatalidad. El tercero es la negociación, intentar estirar el periodo de vida. Después viene la depresión, que ocurre ante una realidad que no se puede alterar, y finalmente la aceptación, un estadio al que no todos llegan. Entonces yo creo que en un sistema político como el mexicano, en donde el presidente de la República goza de tan extraordinarios poderes, es posible equiparar ese inmenso poder con la manifestación poderosa de vitalidad. Poder es vida, y en consecuencia la proximidad del término del mandato es algo equivalente como la muerte. Así que se le acaba el tiempo a López Obrador y su obra, la Cuarta Transformación, está inconclusa, y entonces se experimenta la negación y la furia. Y hay que recordar que en su momento Luis Echeverría sacudió al país con las expropiaciones en los valles del Maya y del Yaqui a unos días de concluir su mandato, en noviembre de 1976. Y José López Portillo, que anunció la expropiación de los bienes de la banca privada durante su último informe de gobierno. De tal manera que yo diría que también las expropiaciones son una forma de expresar la furia de quien está condenado a muerte porque termina su mandato, y una forma de advertir: aún no me muero y todavía puedo dar esos zarpazos. Qué interesante análisis, maestro Zárate. Me parece este paralelismo con este análisis tanatológico muy relevante, porque a lo mejor eso es lo que le está pasando a Andrés Manuel López Obrador al experimentar el final de su mandato. El hecho es que si este acuerdo se confirma, me parece que el impacto real a la inversión y a mercados financieros o a la credibilidad en el extranjero se reducirá, dirías tú. Sí, claro, si al final de cuentas se llega a una negociación, no se va a desaparecer, porque lo que se señalaba en términos de una decisión de autoridad, de un manotazo sobre la mesa, eso va a persistir. Pero es diferente que el sujeto afectado, en este caso Grupo México, sea, receptivo a decir, bueno, ya lo perdí, pues de lo perdido lo que aparezca. Si me pagan 7,000 millones y me permiten que mis trenes sigan transitando por esas vías, obviamente, seguramente ahora serán los trenes de Grupo México los que tendrán que pagar derechos por circular por esas vías, pues no está tan mal. Pero mira, yo creo que el efecto en términos de lo que te referías en el caso del New York Times, pues eso ya no se le quita. Es decir, el hecho de que cuando se le atoran las cosas, recurre a decisiones de autoridad respaldadas por las Fuerzas Armadas, en este caso por la Marina. Es una cita del Wall Street Journal, es decir, pero si hacemos un seguimiento de los casos, pues el Wall Street Journal dice la verdad, ¿no? Dice la verdad, sin duda alguna. Pero hay un tema también a destacar, que la reunión en la que del día de hoy, quien está presente es el secretario de Gobernación y es el asesor externo del presidente Poncho Romo, junto con el mismo presidente y los representantes de la empresa. Aparentemente no Germán Larrea, ¿verdad? No, mencionan claramente que no estuvo Germán Larrea. Así es, y difícil que hubiera estado. No está la secretaria de Economía. De una u otra forma es una responsabilidad. O la de Comunicaciones y Transportes, ¿no? O el titular de Comunicaciones, ¿verdad? Entonces, esto llama la atención porque es la singularísima manera en la cual el presidente ejerce el poder.
y pues nada más faltaba que estuviera ahí el secretario de Marina para cerrar el círculo, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, es un tema preocupante porque más allá de que hay un arreglo, es un arreglo forzado. No es un arreglo derivado de la negociación. Ni de la concertación. La pérdida del valor accionario de Grupo México es considerablemente superior. ¿4,5% más o menos? Entre los 2 días, el equivalente más o menos a 50,000 millones de pesos. A 50,000 millones. Vaya no golpe, relevante ¿no? los 7,000 millones pues de no pesos. recuperas nada con eso, exactamente. Pues bueno, y lo que quiero decir con ello es que hay un acuerdo, pero un acuerdo derivado del arrinconamiento, de la imposición de parte de la autoridad, y eso tiene secuela, tiene consecuencias. Bueno, vamos a ver si mañana se confirma en la mañana este inicial acuerdo entre el gobierno y Grupo México por la indemnización de 7,000 millones de pesos a cambio de estas vías allá en el estado de Veracruz de Ferrosur. Déjenos hacer una pausa, mensajes, volvemos con más. El New York Times publicó el día de ayer lunes una investigación donde da a conocer que México es uno de los países del mundo que utiliza con mayor intensidad este programa de espionaje conocido como Pegasus. Este es un programa de intervención telefónica y de intervención digital también, porque pues penetra otros dispositivos, correos, mensajes, etcétera. El señor que ve usted en pantalla, que es el señor Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, presente ayer en la mañanera, pues dijo que fue espiado por Pegasus, a lo que el presidente le contestó algo así: verdaderamente esto solamente pasa en México, pero le dijo, ay, no le des importancia, como que no importa mucho. Contestó el presidente, pero no fue el ejército, dijo el presidente. Lo que nos lleva a la pregunta evidente de, ¿y si no fue el ejército, quién? Porque Pegasus pues no lo tiene pues cualquier persona, es decir, lo compran, lo adquieren solamente entidades de los gobiernos. El Washington Post dio a conocer por su parte otros 16 nombres de funcionarios del gobierno federal que están en la lista de los espiados por Pegasus, y ahí aparecen Rocío Nale, la secretaria de Energía, el señor Antonio Esquer, secretario de la Presidencia, Jesús Ramírez, el señor de los medios, Gabriel García, quien fuera el coordinador de programas sociales, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia en ese momento, Manuel Bartlett de la CFE, hasta Alfonso Romo, que tuvo ahí un papel como coordinador con los empresarios al principio de la administración, pero pues 16 funcionarios. Maestro Zárate, ¿cómo leemos esto? Porque ahora resulta que este gobierno pues es de los que más espían en el mundo, cosa que, si recordamos al presidente López Obrador siendo candidato, decía que pues esto iba a desaparecer. Lo escuchamos. A mí me parece que lo más probable es que en efecto el uso del programa Pegasus esté a cargo de las Fuerzas Armadas y concretamente del Ejército. Creo que los militares están utilizando estos recursos tecnológicos que tienen a su servicio para espiar a sus críticos aún dentro del gobierno, y que el Centro de Inteligencia Militar está actuando de una manera facciosa. ¿Por qué me imagino que es el Ejército? Pues porque la peculiaridad de Alejandro Encinas, del subsecretario de los Derechos Humanos en Gobernación, es que, a diferencia de muchos de los miembros del grupo cercano al presidente de la República, que tienen una larga trayectoria priista, que después del PRI algunos de ellos pasaron por otros partidos políticos hasta llegar purificados a Morena, el caso de Encinas es diferente. Encinas es un exmiembro del Partido Comunista Mexicano que tiene, digamos, una impecable trayectoria de izquierda. Y hay otro elemento muy importante, que frente a la verdad histórica de los acontecimientos de Iguala, una de las diferencias importantes es la que marcó Encinas al señalar como uno de los presuntos implicados al coronel
José Rodríguez Pérez, que estaba a cargo del 27 Batallón de Infantería y que desde luego no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en Iguala. Yo recuerdo que a los pocos días de los acontecimientos de la noche trágica de Iguala, publiqué un artículo en el cual señalaba que era imposible creer que teniendo un batallón asentado en Iguala, no se percatara por la propia inteligencia militar de la condición de narcomunicipio, que cada 13 días desaparecía una persona, que el alcalde y su mujer estaban seriamente vinculados con una de las bandas que operaban allí, de tal manera que el señalamiento de Encinas tiene esa enorme diferencia con la verdad histórica que no tocaba a los militares, y en este caso dice, sí, hay una participación no solo del coronel, sino incluso de otros miembros del 27 Batallón. Así que eso me parece que explica el por qué la utilización de este programa para espiar al propio subsecretario. Y desde luego creo que la reacción del presidente corresponde a la reacción que ha tenido en otros momentos que, ante denuncias que involucran al ejército. ¿Qué dijo cuando se destapó la compra de un departamento de lujo por parte del general secretario a un precio absolutamente inferior al valor comercial de ese inmueble, y a una señora que finalmente fue proveedora de la Secretaría de la Defensa? Lo desestimó el presidente de la República. Y lo mismo respecto a los viajes del secretario y de su familia. El secretario se defendió diciendo que eran viajes protocolarios en los cuales tiene que llevar hasta a la suegra, en los cuales tiene que ir acompañado de 10 elementos, y frente a eso, de nuevo, el presidente desestima. Así que todo esto me parece que nos muestra esta postura del titular del Ejecutivo de pasar por alto lo que en otros casos tendría que ser un escándalo de enormes proporciones, Leo. Creo que lo singular es que el gobierno se esté espiando a sí mismo. No es inusual, ¿eh? Hay que subrayarlo. Sí, sí. En las administraciones anteriores era tradicional que los aspirantes a las candidaturas o los personajes que estaban en posiciones de contar con este tipo de recursos, pues espiaban no solamente a los opositores o a los criminales, sino también a los colegas, sobre todo en las épocas de la carrera presidencial. Hay muchas anécdotas de cuando tú hablabas con alguno de los aspirantes, pues le ponían música, sí, claro, al ambiente en donde hablabas con ellos, cerraban las persianas y cortinas. Recuerdo a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, mandándole saludos a Alejandra Sota, parte del grupo en la oficina presidencial de Felipe Calderón, ¿no? Saludos Sota, y con algunos apelativos, por cierto, pero es decir, como que estaban muy conscientes de que esta era una práctica común. Pero mira, ni siquiera Sota, Josefina era opositora. Alejandra Sota era responsable del área de encuestas y luego de comunicación, del área de encuestas de la presidencia. Pero era conocido el que Luis Videgaray temía ser espiado por Miguel Osorio Chong. O en el pasado, los panistas que aspiraban, pues también temían ser espiados por otros panistas que se encontraban en posiciones relevantes. Por la propia oficina del presidente Calderón. Sí, claro. De la época de Calderón. Son panistas todos, claro. Es decir, es esto que estás diciendo. Hoy los militares pues se espían al grupo cercano al presidente López Obrador. Ahora, la gran pregunta es, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que esto no tiene el visto bueno del presidente, ¿no? No creo que el presidente esté enterado de todo, pero el presidente pues ya dio su aval y les dijo ahí, no te preocupes, no hagas escándalo, pues es irrelevante que no fue el ejército, que te espíen. Y no es el ejército. Y la pregunta, bueno, ¿y entonces quién? Pues sí. ¿Será gobernación? Pues no, porque el CISEN ya no está dentro de la
estructura de gobernación. Entonces, Y ya no sé si hoy el CISEN tendría las herramientas para hacerlo. que Porque ya ni es CINCEN, es el la Agencia Nacional de Inteligencia. ese, pero pues, prácticamente lo desmantelaron también, ¿no? Yo no sé si tengan los fierros hoy para poder hacer esto. Bueno, siempre ha habido distintos aparatos de espionaje en el gobierno federal. Desde luego el espionaje que hacía el CISEN, o la inteligencia, como llaman, servicios de inteligencia. Respondía a Gobernación. Que respondía a Gobernación, aunque por algún momento tuvo más bien un estatuto de autónomo. También la Secretaría de la Defensa, en la medida en que se va involucrando en actividades de seguridad pública, también va desarrollando estas herramientas. ¿Por qué? Porque el trabajo policíaco necesariamente requiere de inteligencia. Inteligencia incluye espionaje. Y luego tenemos algo que es muy poco conocido, muy poco conocido, y es el espionaje que hacía el Estado Mayor Presidencial, que fundamentalmente era proteger al presidente en función de, digamos, de las amenazas que pudiera ser la desviación de conducta de sus colaboradores cercanos. Y quiero yo pensar que el Estado Mayor Presidencial también llegaba a espiar realizar este a trabajo. y además al gabinete. ¿Qué es lo que debe haber ocurrido? Con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, muchas de esas tareas pasaron a la Secretaría de la Defensa, y entonces la Secretaría de la Defensa está haciendo este espionaje a los colaboradores cercanos del presidente. Aquí el tema primero es muy delicado. Primero, cualquier tema de espionaje de autoridades es delicado en sí mismo. Que lo hagan los militares, el espionaje es todavía más delicado. Y que lo hagan a un funcionario responsable de la política de derechos humanos, todavía es mucho más grave. Y como decía el maestro Zárate, que los está investigando a ellos o a algunos mandos militares por haber potencialmente incurrido en conductas ilícitas. Así es. Y un tema adicional, muy lamentable la postura del presidente. El que al subsecretario le diga que trivialice la gravedad del tema, realmente es muy lamentable. ¿No? Es vergonzoso, pero además le da carta en blanco a los militares para seguir realizando estas actividades. Yo creo que la gran conclusión de esto es que los militares tienen carta en blanco en todo. No solamente son empresarios, hacen negocios, construyen obras, manejan redes de comunicación nacional, aviones, aeropuertos, trenes, puertos, aduanas. Ahora también, pues, el tema del espionaje. Y se me olvidó mencionar a 3 personajes muy importantes. En la lista que publica el Washington Post señala a la esposa del presidente y a los 3 hijos mayores del presidente en esta red del círculo clave vigilado por las Fuerzas Armadas. Maestro Zárate. Yo creo que en esta materia, en efecto, Leo, estamos ante una regresión enorme. Es decir, hay que recordar que cuando empieza el periodo de la posrevolución, es decir, a partir de los años 20 del siglo pasado, justo hace 100 años, el ejército era el factotum de la vida política de México, que finalmente los generales tenían este ánimo levantisco y que la manera de controlarlos, por una parte de Obregón, la dejó en una frase célebre que decía: no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Pero junto con la corrupción había el elemento de la violencia y había el elemento de la civilidad. El general Joaquín Amaro emprendió lo que se conoce como la Gran Reforma Militar, que tenía, entre otros aspectos, la rotación de los mandos, la alfabetización de la tropa, la actualización de la legislación que venía del porfiriato, la creación de escuelas militares, como la Escuela Militar de Aviación, como la Escuela Militar de Transmisiones, Médico Militar, etcétera. Es decir, en los años 20 se da un proceso para disminuir el poder formidable que tenían los militares. Después, ya lo sabemos, en el caso del general Cárdenas, cambió al Partido Nacional Revolucionario por el Partido de la Revolución Mexicana, sostenido en 4 columnas, que decía Cárdenas: la columna obrera, la campesina, la popular y la militar. Es decir, lo que hace Cárdenas es reducir la fuerza
del ejército de ser el gran factotum del PNR a ser solo uno de los 4 sectores del partido. Y luego Ávila Camacho va todavía más adelante cuando crea el PRI, y en el momento en que nace el PRI desaparece ya los sectores militar, y por lo tanto ahora los militares participarán en política a través del sector popular. Y recordar también que todavía con Miguel de la Madrid los militares tenían su cuota de gubernaturas, que tenían al gobernador de Yucatán, que tenían al gobernador de Chiapas, 2 generales, y todo esto fue un larguísimo proceso para regresar a los militares a los cuarteles y para imponer la vía civil. Y hoy lo que tenemos es una formidable regresión. Y un punto más, amigos, recordar que en la autobiografía de la Revolución Mexicana del expresidente Emilio Portes Gil, señala cómo él y Calles estaban enterados de la conspiración que habría de surgir como la llamada rebelión escobarista en marzo de 1929. Y en ese libro, Portes Gil dice, sabíamos quiénes encabezaban la rebelión, el general Escobar, sabíamos dónde se reunían en el hotel en Regis y cuándo iba a estallar la rebelión, lo cual, bueno, nos dice que desde luego, desde hace muchísimos años que existe y es además un imperativo el sistema de espionaje como un ingrediente para garantizar la gobernabilidad. El problema es cuando se hace un mal uso de ese sistema y no se utiliza para prevenir delitos, para garantizar la seguridad nacional contra la subversión, sino lo que estamos observando en el caso que nos has mencionado de todos los espiados por este sistema Pegasus y del gobierno del presidente López Obrador. Pues es espionaje político, sin duda alguna, y tal. Me pregunto si de lealtad. El presidente querrá saber si le son desleales algunos de estos colaboradores, y me pregunto también, ¿y también esperan a los narcotraficantes, a los criminales, a los que en derecho atentan contra la seguridad nacional, que son los que tendrían que ser espiados? Esperemos. Mira, no es novedad que haya desconfianza. En el libro de Jorge Castañeda, La herencia, no, en las entrevistas que hace a expresidentes, recuerda en la entrevista que le hizo a Luis Echeverría el tema de la esposa de Mario Moya Palencia. Es decir, había un espionaje no solamente a los colaboradores directos, sino a sus familias. Claro. Entonces consideraban que tenía una conducta inapropiada porque le gustaban mucho las fiestas. Era algo que no veía bien un personaje tan puritano como el entonces presidente Echeverría. Y eso abonó en contra del entonces secretario de Gobernación. Probablemente no fue el factor determinante, pero se refiere pues a que la información que llegaba al escritorio del presidente tenía que ver incluso con la esposa de uno de sus colaboradores de más confianza. Imagínate, entre comillas, la desconfianza que desde entonces había. Y bueno, ya en estos tiempos de regreso de regresión, como allá, aquellos momentos, pues no es raro que suceda. Que suceda. Recuerdo la figura clave y emblemática de esto de don Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación, ¿no es cierto? Al frente de aquella Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y los servicios que ahí controlaba y la información que tenía prácticamente de todo el panorama político nacional. Pues ahora parece que esto ha vuelto a manos del ejército, y por eso cuestiono si el presidente está informado, ¿no? A lo mejor no de todo, como dice, pero de algo, a la hora de desdeñar el asunto y decirle a Encinas, y no fue el ejército, como explicación no pedida, ¿no? Y mire, sobre todo un diario como el Washington Post, cualquier diario norteamericano no puede hacer una imputación si no tiene los elementos. Es costosísimo para un medio, y no lo digo en su prestigio, su reputación, económicamente puede ser desastroso hacer una imputación y no tener elementos para ello. O sea, pero es parte de la cultura periodística. Lo importante aquí es esta. Pegasus es un programa internacional que en la década pasada
se hicieron muchas investigaciones de cuántos gobiernos en el mundo lo habían comprado, qué uso le daban y con qué intensidad, y se hizo público que lo compró el gobierno mexicano, el gobierno en tiempos de Peña, compró Pegasus, y qué dependencias lo tenían entonces aquel CISEN, etcétera, etcétera. Y luego como que se mandó al cajón como diciendo ya se acabó, pero no, pues ahí está, el programa está activo, está en uso y está en operación. Y ahí está el reportaje. ¿Por qué los dan a conocer medios internacionales? Porque la central de esto no está en México. Es decir, los servidores de Pegasus y el uso cibernético de esto está en Estados Unidos. Y ahí saben pues, quiénes están espiando. Y lo mismo sucede en Europa. En fin, bueno, pues así están las cosas. El ejército espía, aparentemente, aunque el presidente diga que no. Mensajes, volvemos. Nos quedan unos minutos y no quiero irme antes de poner a consideración de ustedes pues estas declaraciones de las corcholatas que pues en opinión de varios están verdaderamente pues muy desatadas o desbocadas o ya les entró la prisa porque esto apareció hoy, ve usted, del canciller Marcelo Ebrard diciendo, nos trajo la fórmula pues de la eterna juventud porque nos dice el canciller que ya descubrió cómo pues va a evitar la fractura, que ya encontró la fórmula de la unidad y que el lunes 5 de junio, después de las elecciones del Estado de México, nos va a presentar cuál es la fórmula de la unidad y mencionó ahí una serie de cosas de instrumentos tecnológicos y cosas que ya sean. Yo creo que sigue preocupado Marcelo Ebrard porque la encuesta y la competencia sea pareja. Pero pues no es el único. La señora jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en días recientes declaró que está segura que habrá presidenta en el 2024. Como diciendo, pues yo soy la buena, es el tiempo, las mujeres, habrá presidenta en el 2024. Y ya hace algunos días, Adán Augusto, que por cierto fue abucheado escandalosamente en días recientes, no sé si ya escucharon el audio, pero sí es notable el rechazo al señor secretario, dijo que será el próximo presidente de México. Y mientras todo esto sucede y hacen giras y van y vienen, Federico, pues el INE calladito y nadie saca una tarjeta a decirles, oigan, no se vale. Eso es lo más delicado. O sea, finalmente el responsable de todo esto ha sido el presidente de la República. ¿Por qué? Porque él es el que anticipó tiempos. Él está haciendo campaña desde la presidencia y todos los días en la mañana nos da testimonio. Promueve el voto a favor de su partido y también avala a los aspirantes presidenciales de su propio partido. Todo esto pues es una violación flagrante a la ley y además lastima un principio que es el de la imparcialidad que deben guardar pues las autoridades, quienes gobiernan, que además alteran las condiciones de equidad. Y sin embargo, aquí vemos la ausencia del INE. Y esto pues seguramente tendrá a agravarse y además la oposición tiene ya la presión encima y seguramente en breve andará en las mismas después de las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Pero bueno, a pesar de estos escarceos y digamos competencia que hay entre los aspirantes del oficialismo, que por cierto el presidente excluyó a Gerardo Fernández Noroña y por ahí ha habido un reclamo, va a prevalecer la unidad. Cada vez queda más claro. ¿Tú piensas que sí? Que no habrá fractura. Que no habrá fractura, pero va a ser como la omertad. Y posiblemente por ahí está la postura del canciller. Es decir, la unidad está en la medida no de que gane un proyecto o una de las... ¿Se integren? Sino en la... Exactamente. Interesante. Maestro Zárate, su lectura, por favor. Bueno, yo creo que no faltan analistas, sobre todo los cercanos a la 4T, que creen o que dicen creer
que las encuestas van a decidir el candidato presidencial de Morena. Obviamente no comparto esa idea. Para mí, como ocurría en los años dorados del partidazo, el presidente va a ser el gran elector y las encuestas meramente van a ocultar el dedazo. Y estoy convencido que la candidata in pectore es Claudia Sheinbaum y que solo un hecho insólito, una traición al gran elector, una enfermedad paralizante o la muerte evitaría que no sea la candidata de Morena. Y diría esto para sustentarlo, porque en la lógica del gran elector hay una serie de variables que son muy importantes y que en el fondo lo llevarán a decidirse por uno u otro. Y esas variables son, en primer lugar, ¿quién le garantiza la continuidad del proyecto de esta cuarta transformación, cualquier cosa que sea? En segundo lugar, ¿quién la protección a su vida y a sus intereses? Porque pues, una vez que deja la presidencia, se termina ese poderosísimo blindaje y es objeto de una ofensiva que puede ser despiadada, alguien que cuide su vida y sus intereses. En tercer lugar, ¿quién le garantice su trascendencia, su paso a la historia? Claro. En cuarto lugar, que no cuente con una fuerza propia, porque ahí hay también un elemento de egoísmo. Es decir, no creas que tú llegaste a la candidatura por tu fuerza propia, no, es porque yo estoy decidiendo. En quinto lugar, convertirla en candidato y quizá en presidenta sería algo que le gusta mucho a López Obrador, hacer lo que nadie ha hecho. Nadie tenía un gabinete paritario, yo lo tengo. Nadie había tenido una secretaria de educación pública, profesora de escuela, y yo tengo dos, etcétera. Y finalmente creo que también valora mucho la honestidad, la austeridad y la sencillez. Eso a mí me lleva a pensar que sin lugar a dudas la candidata in pectore es Claudia Sheinbaum. Y aquí un último comentario, aprovechando un poco el comentario que había hecho hace un momento Enrique, en el sentido de que el candidato in pectore no siempre es finalmente el candidato oficial. Y un caso a relevar es el de Gustavo Díaz Ordaz, que tenía como su candidato a Emilio Martínez Banatú. Pero Echeverría manejaba los dos órganos de inteligencia civil del Estado. Manejaba la Dirección Federal de Seguridad, manejaba la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y sabía del anticomunismo furioso del presidente. El presidente veía comunistas por todas partes y entonces le acerca información que le muestra que el secretario de la presidencia, Martínez Banatú, tenía en su círculo interno a los socialistas del PRI, a Romero Colbeck, a la maestra Ifigenia Martínez, a González Pedrero, a Flores Olea, y entonces eso le hace cambiar a Díaz Ordaz y se inclina finalmente por ese al que calificaba como un burócrata que cuando no tenía trabajo se lo inventaba. Entonces, mi conclusión es que las encuestas son una tomada de pelo para ocultar el dedazo y que la seleccionada es, sin asomo de duda de mi parte, la doctora Claudia Sheinbaum. Con todo y la fórmula de Marcelo Ebrard, don maestro Zárate, con todo y todo. Con todo y todo, sí. Mira, siempre queda la posibilidad de que no salgan las jugadas. Yo hice un análisis respecto al hecho de que el último presidente que pudo designar a su sucesor fue Miguel de la Madrid. Salinas quiso designar a Luis Donaldo Colosio. Lo mataron. Llegó Zedillo sin ser realmente el preferido de Salinas. Llegó porque no había otra. Luego, Ernesto Zedillo nombró a Francisco Labastida como su candidato. Perdió frente a Vicente Fox. Vicente Fox quería claramente que fuera Santiago Krill su candidato. Y se le coló Felipe Calderón. Ni siquiera logró hacerlo candidato. Así es. Llegó Felipe Calderón y ganó la elección. Felipe quería ser candidato a Ernesto Cordero. Lo preparó para ello todo el sexenio. Se le impuso Josefina Vázquez Mota y ella perdió frente a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto sí pudo designar, como los viejos priistas, a su candidato.
José Antonio Meade, y perdió con López Obrador. El último presidente que pudo designar a su sucesor fue Miguel de la Madrid, 1988. López Obrador, como decía el maestro Zárate, pues quiere ser el que nuevamente tenga esa capacidad que se había perdido, que se perdió hace ya muchos sexenios. Y Marcelo Ebrard conoce mucho de este intrínculis. 5 de junio, el día inmediato a las elecciones, fecha en la cual las corcholatas, así entre comillas, se reunirían con Mario Delgado. No cabe duda que Ebrard está moviendo sus fichas. Claro. Vamos a ver con qué sorpresa nos sale. En este mensaje que veíamos en pantalla hace un momento, hace mención clarísima de que la propuesta para lograr la unidad es para que siga la 4T. Un mensaje destinado pues a ya sabemos quién, como para asegurar el tema de que todos vamos en la misma ruta, Federico. Así es, pero fíjense que el tema no es quién va a ser candidato, sino más bien qué van a hacer quien resulte ya candidato y eventualmente si ganara, qué van a hacer con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que es lo que decía el maestro Zárate un momento, porque pues va a pasar la factura, ¿no? Pues cualquiera que gane, ahí tiene un gran dilema, aunque haya la expectativa de la continuidad y del sometimiento. El poder no se divide, no se comparte, y ahí es una historia que tendremos por conocer. Ahí está el libro de Marcelo Ebrard, para quien no lo haya visto, pero pues que es como una enciclopedia de facturas, es todo lo que él ha hecho por Andrés Manuel López Obrador, como diciendo, pues cuando yo gané la Ciudad de México te cuidé y te protegí. Un mensaje en el sentido de que si yo soy candidato y presidente, repetiré la fórmula. Maestro Zárate, comentarios finales rápidamente. Sí, yo creo que ese es un error de Marcelo, porque si algo molesta al gran elector es que le recuerden todo lo que le deben. Claro. En algún momento el propio Echeverría explicó el por qué no fue Moya Palencia y por qué sí fue José López Portillo, porque José López Portillo no tenía un equipo propio, todo se lo debía al presidente, y Moya en cambio no solamente tenía enormes apoyos en gobernadores, en legisladores, sino que parecía un poco el poder bajo el trono, y eso no es bien visto generalmente, aunque sí hay una excepción, y creo que la excepción es Miguel de la Madrid con Carlos Salinas, en donde Salinas era, digamos, el gran diseñador del proyecto modernizador y finalmente fue su sucesor. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Marcelo el próximo lunes. Ya lo debatiremos en su momento. Maestro Zárate, como siempre, gracias, muy buenas noches, le agradezco profundamente. Federico Berreto, gracias, muy buenas noches. Enrique Quintana, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de su atención, no se despegue. Guillermo Ortega aquí en instantes con todo el panorama informativo. Buenas noches.